Bien, hola a todos. Vamos a hacer esta cápsula informativa sobre el tema de la estimulación mental e intelectual de los niños en estos momentos de confinamiento. Así que voy a dar algunas ideas para poder desarrollar algunas actividades en la casa y poder entender un poquito. Ya esto va dirigido para los papás principalmente, para las abuelas, para los abuelos, para los cuidadores de los niños. Entonces, lo primero que quiero partir señalando es que las familias tienen distintas formas de comunicarse, tienen distintas formas de compartir, distintas actividades que realizan. Muchas veces se piensa que cuando los niños están en casa no avanzan o no se estimulan en su desarrollo cerebral. Pero la verdad es que los niños, independientemente de la casa en la cual se encuentren en general, sí evolucionan, ya sí maduran cerebralmente y sí crecen. Y eso ocurre porque los distintos niños tienen distintos intereses y el niño por sí mismo se motiva por aprender. Ya esa es como parte de su naturaleza. El tema es que muchas de las habilidades que los niños desarrollan, que se estimulan o que los papás promueven en los niños, no tienen un impacto en el aprendizaje escolar. Entonces puede ser que un niño sea muy bueno para dibujar, porque dibujó mucho durante sus vacaciones o su momento de estadía en la casa. Puede que un niño se haya especializado quizá en comunicación oral, otros niños en motricidad fina. Entonces, por una parte, el niño se especializa en una habilidad o en muchas, pero esas habilidades no tienen un impacto en lo que tiene que ver con lo que el colegio pide o lo que el colegio busca, por lo tanto no se refleja. Entonces, desde este punto de vista yo quiero partir señalando que una de las formas más importantes de estimulación a nuestros niños antes de la adolescencia es la comunicación que se puede dar en la familia, es el diálogo, es la conversación que puede ocurrir en esa familia. Y voy a explicar por qué y cómo podemos estimular estos espacios de conversación. Y eso nos va a ayudar a desarrollar una set de distintas habilidades, una serie de habilidades que van a tener impacto en el aprendizaje, en el colegio, pero también en la vida, que yo creo que es lo más importante. Entonces, la presentación se llama La comunicación humana, aportes desde un enfoque maleriano del desarrollo. Esta autora, que era una pediatra, que luego se especializó en la parte de psicología infantil, lo que nos señala, vamos a pasar a la otra diapositiva, lo que nos señala es que el niño desde pequeño, vamos a poner esto acá, el niño desde pequeño comienza a descubrir el mundo por su propia cuenta, comienza a darse cuenta de los estímulos que tiene a su alrededor, principalmente cuando es un bebé y en la medida en que va creciendo va siendo capaz de poder ver, diferenciar distintos objetos, distintas personas que existen a su alrededor. Pero esta autora lo que nos dice y nos llama la atención, ¿cierto? Dice que hay que poner mucha importancia, es que el niño se identifica con una figura de apego, que puede ser una mamá, una abuela, un papá, pueden ser ambos papás también, y esas personas que son significativas emocionalmente para el niño, que le generan confianza, que le generan capacidad de sentirse querido, promueven el niño y también lo motiva a explorar y sentirse seguro. Si el niño se siente inseguro y no tiene un adulto que lo ayude a explorar el mundo, entonces el niño no va. Ya, todavía parece que cayó.
Bien, entonces, el niño necesita una figura, ¿cierto?, de apego, una persona cercana que le dé confianza y lo motive a explorar y conocer el mundo en el cual él se encuentra. Si no tiene esa seguridad, entonces no va a poder el niño explorar con toda la confianza que requiere. Entonces acá el rol de los papás, de la familia, desde este enfoque, es poder brindarle al niño una seguridad emocional. En un principio para el niño el mundo, ¿cierto?, es positivo o negativo. Ya el ser humano viene con la capacidad de diferenciar lo que es peligroso de lo que es positivo, estimulante para su desarrollo. Y son las emociones de miedo y de alegría, de confianza, de cercanía. Posteriormente, cuando el niño va madurando, ya puede ser capaz de empezar a diferenciar lo que es aburrido o interesante, ¿cierto? Y hay niños que se interesan por ciertos objetos, por ciertos sonidos, por ciertas personas que le gustan realizar ciertas actividades. Entonces ya el mundo no es solamente peligroso o agradable, sino que también puede ser interesante o aburrido, que es lo que hablábamos al principio, que el niño se motiva por realizar actividades que promuevan sus capacidades y sus motivaciones iniciales, siempre y cuando haya un adulto que esté ahí acompañando detrás. Por eso esta autora lo que nos invita a pensar es que la mamá es un faro, el niño es un barco, un bote, una embarcación que explora este mundo grande, ¿cierto? Infinito de posibilidades en aguas que a veces pueden ser tranquilas o turbulentas, y el rol de la mamá no es estar apegada al niño al lado o hacerle todo, o decirle todo, o explicarle todo, sino que el rol de la mamá es poder iluminar y darle esa confianza y poder ir delimitando hasta dónde puede llegar el niño en su exploración de este mundo. Por eso se habla también de una eclosión infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño va pasando como por distintas realidades. La primera realidad es estar, ¿cierto?, en los brazos de la mamá, en la cuna. Posteriormente comienza a gatear, por lo tanto su mundo ya es la casa, ¿cierto?, los espacios donde puede ubicarse y desplazarse en la casa. Posteriormente el patio, cuando ya aprende la marcha, comienza a visitar distintos lugares, comienza a conocer distintas personas. Entonces el niño tiene un nacimiento psicológico, una eclosión, así como los pollitos que van rompiendo capas del huevo, ¿cierto?, de la cáscara o del cascarón. El bebé, el niño, también va rompiendo. Y la verdad es que esto lo podemos pensar también para la vida. Ya todos nosotros durante la vida vamos rompiendo ciertas cáscaras y vamos conociendo nuevas realidades. Cuando estamos en el colegio, luego estamos en el mundo del trabajo, después del mundo del trabajo entramos al mundo de la familia propia que uno va creando. Si uno participa en una comunidad, en una iglesia, conoce otra realidad. Entonces, para poder explorar bien el mundo necesitamos de una persona, un adulto, que nos pueda ir expresando confianza, que nos pueda ir iluminando, ¿cierto?, el mundo, mostrando en la medida de que nosotros nos sintamos así en resguardo. Por eso muchas veces los niños que son miedosos o que han vivido traumas no se sienten con la capacidad de explorar el mundo y de avanzar en su desarrollo. Por último, acá se señala que tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, de que como papás estamos trayendo a una persona a este mundo tan grande. El mundo es muy, muy grande y puede ser, como decía, positivo, peligroso, entretenido, aburrido, pero es un mundo que todavía, y yo creo que para todos, eh, queda mucho por conocer, y sobre todo para un niño. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de que ese mundo inmenso, el niño no lo puede procesar por su propia cuenta. Por lo tanto, nuestro deber, ¿cierto?, natural, es poder explicarle al niño y ayudarlo a poder desenvolverse en este mundo tan distinto y tan vasto. Ahora, generalmente nosotros nos focalizamos en la exploración del mundo físico, ¿cierto? Cuando el niño aprende a caminar, está la mamá, le enseña, conocen el mar, la playa, visitan distintos lugares, el niño comienza a eh, sufrir las caídas y se da cuenta que una caída
o un error es parte del proceso y que necesita levantarse y necesita que lo feliciten, ¿cierto? Que le den esta seguridad, aunque sea un ambiente peligroso, como sale en esta imagen, un faro, ¿cierto? Iluminando en un momento de peligrosidad. También el niño comienza a darse cuenta que hay personas extrañas, que las puede ir conociendo, que las puede ir, en el fondo, evaluando, con la ayuda también de su mamá, de su papá o de su abuela. Y es así como el niño se siente seguro a explorar el patio, explorar distintos objetos de la naturaleza, interactuar, como decía, con personas, con animales. Y eso nosotros lo vemos incluso hasta en los comerciales. Cuando estaba este comercial de un detergente que señalaba la importancia de que el niño se sienta seguro y pueda ensuciar su ropa sin miedo a que lo reten, ¿ya? Entonces, aquí lo que apuntamos es la importancia de que el niño explore, ¿cierto? Y que haya una figura emocional detrás que lo ayude a sentirse con esta seguridad. Ahora, y aquí otro concepto clave, el niño en ciertos momentos se va a cansar y no va a querer explorar. Y eso es algo que muchas veces los papás no logran entender o comprender. Por eso se habla de un abastecimiento emocional. El niño, después de explorar el mundo, lo que se observa es que vuelve a la figura de apego a la mamá, al papá, a la abuelita, en búsqueda de cariño, de consuelo, de regaloneo, de coquilla, o simplemente estar cerca. Ahí va a depender del estilo de personalidad del niño. Y el niño ya no quiere conocer cosas nuevas del mundo, tocar, ¿cierto? Ver, sino que simplemente quiere volver a su nido, o volver al huevo por unos minutos, por unas horas, por un momento. Entonces se habla de que se requiere un abastecimiento emocional. ¿Por qué yo digo que este concepto es clave? Porque hay momentos en que el niño se siente seguro para explorar el mundo y conocer, y hay momentos en que el niño no quiere explorar ni conocer el mundo y quiere descansar, quiere cariño, quiere otra forma de estimulación. Entonces, nosotros hablamos de que hay periodos donde el niño está con la capacidad de aprender y momentos en que no está con la capacidad, ya sea por estrés o, como yo decía, ya exploró lo suficiente y requiere un abastecimiento emocional. ¿Por qué digo que a veces los papás no entienden? Que a veces los papás, por el tema de la presión del colegio, realizan tareas durante toda una tarde o durante toda una mañana con los niños, y el niño comienza a estresarse y no tiene ganas de aprender, no disfruta ese proceso. Entonces no tiene sentido estimular el aprendizaje en esos momentos, porque la verdad es que eso no va a tener ningún impacto en el desarrollo ni en la mente de nuestro niño. Por el contrario, le genera aversión. Y por otra parte, hay momentos del día que el niño tiene ganas de aprender, tiene ganas de conocer el mundo, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sacar ahí provecho y sacarle el jugo al niño para que pueda aprender, ¿cierto?, los distintos elementos que se le quieren enseñar. Entonces, el concepto de abastecimiento emocional es importante porque después de un proceso de exploración que nuestro niño tiene, tenemos que darle calor, cierto cariño, felicitarlo, reconocerlo y también generar ahí un diálogo. ¿Qué fue lo que conociste hoy día? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste? Mientras tú estabas allá lejos, yo estaba haciendo esto otro, aprendí esto otro. Entonces se genera, como yo decía, este nido nutritivo entre la mamá, el papá y el niño. Por eso aquí se habla de una como gasolinera, donde el niño vuelve, ¿cierto?, a cargarse de amor, de afecto, y el cerebro entonces disminuye, como decía yo, su intensidad y vuelve a otro estado, distinto al requerido para poder aprender y conocer el mundo. ¿Qué pasa entonces? Ya entendimos bien el rol de la figura emocional en el niño, de la confianza, de la exploración. Ahora estamos nosotros en un momento de confinamiento, ¿cierto? El niño está con los papás, con sus cuidadores, pero no puede explorar el mundo, ¿cierto? No puede salir a la calle, no puede ir al patio de comidas, al mall, a la plaza, a visitar a otros familiares, a los primos, como habitualmente lo hacen. Entonces, aquí los papás se sienten un poco estresados, se sienten un poco, eh, ¿cómo podría decirse?, desilusionados de esta situación, y están con mucha culpa porque piensan que el niño no tiene una estimulación adecuada, piensan que el niño puede retroceder, que está aburrido. De hecho, algunos papás dicen, mi hijo ya se aburrió, ya jugó con todos sus juguetes, ya
vio todo lo que tenía que ver por YouTube, por la televisión, y quiere en el fondo salir, ya sea volver al colegio, explorar otras otro espacio físico, ¿cierto? Como en la imagen que aparece acá, ¿cierto? Esta persona mirando hacia la calle, hacia el exterior. Pero la verdad es que la exploración del mundo físico es solamente una parte, ya y que generalmente es muy importante en los niños pequeños. Pero en los niños que ya están en edad escolar, tenemos otros mundos que son explorables. Y es el mundo que yo decía del lenguaje. Es el mundo de los conceptos. Y para eso no se necesita necesariamente salir, caminar, explorar, tocar, sino que se necesita entender, conversar, dialogar. Entonces, es bueno que como papás podamos nosotros abrir, ¿cierto?, esa puerta de ese mundo, estar consciente que es otro mundo y poder invitar al niño a ingresar a ese mundo, que los ciúticos le llaman el mundo del lenguaje. Y que lamentablemente a veces nosotros como papás nos dicen, léale un cuento al niño antes de dormir, o muéstrele el diccionario, eh, o que abra el capítulo o el libro de la página tanto. Entonces eso obviamente a nosotros como adultos no nos hace ningún sentido, porque no tenemos conciencia de que eso es un mundo para estimulación para el niño, sino que lo vemos como algo tan lejano. Pero ahora voy a tratar de reflejar que esto es más cercano de lo que nosotros pensamos. Entonces nuestro mundo cambió y lo importante es que usted no necesariamente necesita de recursos extra. ¿Qué quiere decir recursos? De libros, de cuentos especiales, que la cerdita Pig, que la última edición de Harry Potter. No necesariamente. Como decía yo, la estimulación en la casa está, los recursos están. Es importante que abramos las puertas de esos recursos. Ya como se dice, con recursos caseros podemos seguir estimulando a nuestros niños. Y los niños van a seguir estimulados. El tema es que tenemos que estimularlos en una dirección que tenga un impacto y que se refleje en la vida adulta o adolescente de nuestros niños o cuando ellos estén en el colegio. Por eso el lenguaje, siempre las tías del colegio, los profesores les dicen, como decía anteriormente, léanle un cuento, porque saben que el lenguaje es la clave. Ese es un secreto. Enseñar comprensión de lectura, enseñar lenguaje, enseñar a hablar, a comunicarse, es la llave maestra de estimulación para un niño. Para los niños más pequeños es la música, ¿cierto? Por eso la música estoy poniendo de fondo. Entonces, nosotros tenemos procesos en la casa de comunicación. O sea, toda familia hay comunicación, hay diálogo entre los papás y de los papás a los niños. Entonces, yo digo que nosotros tenemos que aprovechar de abrir esta ventana, esta puerta, y comenzar a tener conversaciones más productivas con nuestros niños, a ser más conscientes. Porque nosotros conversamos con ellos de manera a veces automática, ¿cierto? Lo que se conoce como guión. Voy a saludarlo, en la hora de comida hablamos los mismos temas, en la noche me despido de la misma forma. Entonces, el ser humano funciona a veces como en piloto automático y hace las cosas sin pensar. Pero si yo les digo que si logramos generar conversaciones estimulantes con nuestros niños, ser conscientes de esta herramienta y de este mundo, que yo les decía que incluso es más importante para un niño que el mundo físico, vamos a generar una verdadera estimulación. Entonces, antes de leerle un cuento al niño, de usar un libro, ¿cierto? O abrir el diccionario, tenemos que estimular la conversación. Y aquí entonces puse un ejemplo, tan fácil como lo siguiente. Por medio de conversaciones guiadas, donde nosotros le contemos cosas al niño, donde le expliquemos cosas de lo que nos pasa, del mundo, de lo que hemos vivido. Los papás generalmente le cuentan experiencias a su hijo cuando ellos eran pequeños, cuando ellos eran adolescentes, o hay papás que les cuentan eventos que ocurren en el barrio, en el trabajo, o a los hijos de los amigos, de la familia. El niño abre unos ojos así y escucha. Obviamente el niño no siempre va a entender todo el lenguaje del adulto, porque hay palabras que no conoce. Entonces ahí lo clave es poder ir explicando el significado de algunas palabras a los niños y ver si entendieron y poder hacer esta conversación más estimulante, más provechosa.
Entonces, una técnica interesante es decirle al niño que nos cuente. Pero si le contamos una anécdota que le ocurrió a la vecina, no sé, que fue al consultorio porque pensaba que tenía su hijo un resfriado, ¿cierto? O una gripe, y en el consultorio se encontró con un perrito y el perrito trató de morderlo, por lo tanto no lograron ingresar al consultorio. Al niño le va a interesar esa anécdota porque va a ir imaginándose esa situación. Entonces ahí le podemos nosotros preguntar y decir, cuéntanos lo que te contamos recién, o tienes alguna pregunta, o cómo crees que se sintió el perrito. Entonces, dirigir preguntas para nosotros como adultos asegurarnos que el niño entendió lo que se le contó. Y muchas veces los niños tienen interés en saber más sobre la historia, o incluso en agregarle un final distinto. ¿Qué te hubiese gustado que hubiese pasado? Porque después ellos volvieron a la casa y no fueron al hospital. ¿O qué hubieses hecho tú? ¿O qué harías? Entonces empezar a usar la conversación como, ¿cierto? Una piscina de imaginación. Piscina en el sentido de que hay muchas cosas, ¿cierto? Nadando, y uno le puede decir, ¿cómo crees que esta historia podría terminar? O veamos qué va a pasar mañana, y te cuento lo que me cuenta la vecina. Entonces, más que hacer una conversación mecánica, llenar esta conversación de preguntas. Y en la medida en que nosotros vamos siendo conscientes y le ponemos atención a esta conversación con nuestro hijo, podemos darnos cuenta de que va a haber palabras que él no va a conocer, o conceptos, objetos que él no conoce, cómo se les denomina. Eso es el léxico. Y ahí es súper importante si tenemos la capacidad de explicarle el significado a nuestro hijo de esas palabras. En estos momentos en que nos escucha bien, ¿cierto? Que está metido en la historia, entonces de repente usted puede decir, no, es que había una cuestión ahí y esa cuestión estaba puro estorbando y no servía para nada. Entonces el niño puede ser que no entienda en esa conversación a qué se refiere usted con la palabra cuestión. Entonces usted le dice, no, mira, por cuestión me refiero a una planta que estaba en un macetero. Y el niño puede que no sepa qué es un macetero. Entonces ahí uno le explica, mira, es como un objeto, un recipiente, donde se le echa la tierra y está la planta. Y ahí lo va a asociar seguramente con lo que aprendió en el jardín, ¿cierto? O con lo que ha visto en la casa o en otras casas. Y obviamente el concepto de planta, que un niño lo conoce bien. Pero ahí hay dos conceptos que de cuestión aparecieron, ¿cierto? El concepto de planta, el concepto de macetero. Y aprendió una palabra nueva. Y ahí usted puede incluso ir un poquito más lejos y decirle, recuerda que las plantas son vegetales, entonces usted utiliza una nueva palabra que es más abstracta, que abarca más, que los vegetales no solamente son las plantas, ¿cierto? Son otros, involucra a otros seres del reino vegetal, los árboles, ¿cierto? Y cuántos más. Entonces el niño va a empezar a abstraer significado. Y ese proceso es súper potente para el cerebro, que se conoce el proceso de abstracción y de conocimiento del léxico. No sé si se acuerdan que antiguamente cuando uno leía libros en el colegio, le ponían un glosario y uno tenía que aprenderse todas las palabras o el vocabulario. Y eso los profes lo hacían porque se tenía la creencia de que eso aumentaba el CI o el desarrollo intelectual de los niños. Porque lo que se sabe es que las personas inteligentes tienen más conceptos, tienen más palabras, conocen más palabras. Pero uno aprendiéndose un diccionario o leyéndolo de memoria no se va a ser más inteligente. La gracia es que uno aprende las palabras en su uso cotidiano, en una conversación. ¿Ya? Entonces ahí está la clave, esa es la clave. Entonces usted puede ir instaurando conversaciones. Y aquí la pregunta que yo le digo a los papás, los invito a reflexionar, decirles, ¿qué tema le gusta a usted? Yo no le puedo decir, háblele de cuentos, háblele de noticias. Usted tiene que ver como papá qué cosa le parece a usted interesante conversar con los niños. ¿Ya? Y cada familia tiene sus tópicos, sus temas que les gusta conversar o tocar, como así también temas que no les gusta conversar y hablar. Entonces hay familias que les gusta hablar de los monitos animados que los niños ven, hay mamás que les encanta ver monitos animados, papás también, otros que hablan de los juegos de video, otros que hablan, como les decía yo, de la vecindad, eh, o de lo que pasa en el colegio, en este caso no se puede, ¿cierto? Pero hay que ir buscando temas, cosas que usted también se siente interesada.
o interesado. ¿Por qué eso es importante? Porque si volvemos a lo anterior, usted es un faro que va iluminando este mundo del lenguaje. Y si usted está interesado, le demuestra entusiasmo al niño en esta conversación, va siendo consciente de lo que no entiende, le va haciendo estas preguntas, le da tiempo después para que el niño también le cuente o imagine, que como el niño no tiene tanta experiencia en este momento de confinamiento, entonces uno puede estimular la imaginación, eh, el niño se va a sentir más seguro para explorar el lenguaje. No sé si conocen el significado del trastorno específico del lenguaje o TEL. Muchos dicen, ese niño es TEL o ese niño no es TEL. En el fondo el TEL tiene que ver, todavía no se ponen de acuerdo los fonoaudiólogos, me da a mí esa impresión, sobre las causas, sobre el tratamiento. El TEL yo lo veo así, conjunto de niños que no pueden desarrollar su lenguaje de la forma típica o habitual. Porque seguramente no han, bueno, por razones cerebrales, pero seguramente porque tampoco han tenido la estimulación y la seguridad para sentirse en confianza con las palabras, con los conceptos, la conversación. Entonces, y eso es un déficit en Chile, porque la conversación está disminuyendo mucho, o ha disminuido mucho. La gente ya ni se reúne para conversar en la mesa. Los papás ya no se despiden en la noche de los hijos. El desayuno tampoco existe como instancia. Entonces, aprovechando ahora que tenemos más tiempo, podemos tener estos espacios de conversación, instaurarlo, eh, más que cada uno esté encerrado en su pieza, ¿cierto? Estimulándose de la forma que cada uno considera divertida. Y aquí el rol de los papás, como les decía, es fundamental. O sea, si usted está conversando aburrida o leyendo un libro aburrida, el niño no va a aprender, no se va a sentir seguro. O si usted está estresada porque tampoco entiende el libro, no entiende el cuento, o le cuesta pronunciar cuando lee en voz alta, tampoco. ¿Por qué? Porque el niño necesita que lo ayuden a explorar una persona que le dé confianza, le dé seguridad, y en un momento en que el niño se encuentre en un estado para aprender. Entonces aquí tres grandes claves. La primera es que el niño tiene que estar en un momento dispuesto para aprender durante el día. O sea, si es antes de acostarse, después de almuerzo, después de una discusión familiar, y el niño está estresado, ¿cierto? Está nervioso, está pensando en otra cosa, no es un momento bueno para el aprendizaje. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando el niño quiere aprender, cuando el niño se acerca a nosotros. Cuando hablábamos de esto del reabastecimiento. Cuando el niño, perdón, claro, del reabastecimiento. El niño se acerca a nosotros, ¿cierto? Va a cargarse de pilas, está un tiempo con nosotros, uno le hace cosquillas, lo abraza, ¿cierto? Le dice palabras afectuosas, y uno va viendo que el niño se va cargando. Y ahí es donde uno, después que ve que ya está su nivel más estabilizado, puede uno comenzar a conversar, ¿cierto? A veces los papás con los niños lo hacen en la cama, o en la alfombra, o en un sofá, y el niño está regalón, y ya se le dio ese reabastecimiento emocional, entonces está activo para el aprendizaje, para este aprendizaje más conversacional. Entonces, buscar momentos propicios y adecuados. Lo otro es que también nosotros podemos ir buscando estímulos que sean novedosos para el niño. Y en estos momentos de confinamiento, lo novedoso es lo que podemos nosotros eh, traer desde el exterior, ¿cierto? Las experiencias, si un papá está trabajando, o experiencias de lo que nos cuentan que está ocurriendo, porque evidentemente ya en 3 meses, como que no hay mucho tema de conversación en la familia, con los niños, entonces hay que buscar elementos novedosos. Tenemos plataformas de Netflix, podemos comenzar a ver una serie infantil con nuestro hijo, podemos conseguirnos algún tipo de material que sea interesante para toda la familia, algún libro, o algún juego, revista, buscar material o cosas o elementos que sean novedosos. Si de repente quizás, si de repente se puede que un primo pueda quedarse con nosotros, ¿cierto? Siempre y cuando ya haya cumplido los 15 días, podemos también invitar a una persona nueva, ¿cierto? A nuestra casa, a un primo, como decía, una abuelita, para que nos pueda dar este elemento de novedad. Y a partir de eso generar conversaciones interesantes, productivas, estimulantes, ¿cierto? En estos momentos de
post-reabastecimiento emocional. Y, como le decía, en este momento la televisión también es una puerta de entrada. No se recomienda ver noticias, no se recomienda ver teleseries, porque tienen contenido sexual, tienen contenido violento. No se recomienda que la tele esté en la pieza del niño, sino que esté en un espacio de uso compartido. Porque ahí es donde se pueden generar conversaciones, donde podemos poner pausa, o en los comerciales, conversar sobre lo que vimos, ayudar a desarrollar un pensamiento crítico en los niños, eh, y ver contenido, como decía, que a toda la familia le guste y le llame la atención. Como decía también el mismo YouTube, que tiene tanto material, eh, hay veces que los papás dicen, vamos a ver un material documental, pero al niño no le gusta eso, o al papá tampoco, entonces al final a nadie le hace sentido. Hay que buscar contenidos que sean de interés, que sean novedosos y estimulantes. Entonces, la clave aquí es poder generar conversaciones con figuras emocionalmente significativas, el momento donde el niño tenga ganas de explorar, donde ya se haya reabastecido, en los cuales no esté estresado, en momentos de, como yo decía, contacto con la familia y principalmente que sean de interés para todos. Si cumplimos todos esos requisitos y guiamos nosotros como adultos esta conversa de forma estratégica, de forma inteligente, con preguntas, explicando palabras que el niño no conozca, que nos haga preguntas o nosotros haciéndole preguntas. Incluso se puede motivar a escribir cartas a los compañeros del colegio, a los profesores, a los tíos, a las tías. Estamos entonces en un mundo muy rico. El lenguaje es un mundo muy amplio, y como les decía yo, es una de las claves para poder estimular a nuestros niños y que luego se refleja. Está demostrado que familias en las cuales no hay conversación o no se da estos hábitos, los niños no avanzan intelectualmente, retroceden, tienen peores calificaciones. Así que la gran recomendación es esa, estimular la conversación. Algunos papás me preguntan cuánto es adecuado conversar con un niño. Una conversación en promedio puede durar 15, 20 minutos. Si es muy buena, puede durar 45 a una hora. Y si el niño tiene esas habilidades. Pero yo recomiendo de 15 minutos. ¿Y cuántas veces al día? Bueno, ahí va a depender de cada familia, pero lo ideal es poder tener muchos momentos de conversación durante el día. Pero yo creo que con 2 o 1 que sean significativos, que usted vea que el niño procesa la información, eso va a tener un impacto muy, muy bueno. En una próxima sesión vamos a hablar de los niños que son tímidos, de los niños que son inhibidos, de los niños que son hiperactivos. Vamos a trabajar esas tres tipologías y ver cómo podemos estimularlos desde la conversación, con algunas técnicas y estrategias. Ya, pero esta es como la introducción. Así que muchas gracias. Vamos entonces a poner acá, compartir, parar de compartir, stop video. Analizar.